Valparaíso es una ciudad de la cual se han escrito muchas canciones y se han contado miles de historias. En las calles de este puerto, hoy día estamos en el corazón de la ciudad de Valparaíso, hay historias que son impactantes, historias de vida que son muy trascendentes. Y desde nuestro Valparaíso hemos conocido la historia de un hombre a quien Dios alcanzó después de estar en la cárcel y en condiciones de oscuridad de vida muy profundas. De las cadenas de la cárcel hoy día puede hablar de la libertad en Jesucristo Luis Alegría. Hay un libro que cuenta su historia, hay una película que se filmó en nuestra ciudad también contando su testimonio, y hoy día queremos profundizar en lo que ha sucedido y cómo él hoy día viaja por el mundo predicando el Evangelio. Esta es la historia de Luis Alegría. ¿Qué tanto? Pégate una fumada. Era un caso perdido. Era un caso sin solución. Sin ninguna alternativa para vencer las drogas y la delincuencia. ¡Les tenemos un regalito! ¡Tomen! Voy a refundir a todos los de tu casa en la cárcel, ¿me entiendes? Una luz. Toma esto, te lo has ganado. Quizás te sirva para cortarte el pelo. Te felicito, hijo mío, y que Dios te use poderosamente. 25 de mayo, 9 p.m. Soy Luis Alegría. El día y la hora en que una vida cambió para siempre. Ahí teníamos el tráiler de la película que se llama 25 de mayo, 9 p.m. Es la fecha en que Luis Alegría conoció a la persona de Jesucristo y este conocimiento le cambió la vida. Veíamos las imágenes, claramente son impactantes y esperemos que Dios nos permita tener la oportunidad algún día también transmitir y mostrarlo a través de este canal de televisión o también a través de veritascapital.cl. Pero tenemos al protagonista de esta historia con nosotros. Nos encontramos hoy día en el Parque Italia teniendo esta conversación y le damos la bienvenida a Luis. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Aire Nuevo. Muy amable, muchas gracias. Quiero saludar a los amigos que nos están asistiendo en el nombre de Jesús, que realmente Dios pueda bendecir su vida, sus hogares, y realmente uno tiene nada más que agradecer al Dios Todopoderoso que nos dio la oportunidad de poder ser alcanzado por su gracia y tener una experiencia de fe que me cambió la vida. El 25 de mayo, ¿de qué año conociste al Señor? 1980. En Valparaíso. Valparaíso. Cuéntanos, antes de conocer al Señor, ¿en qué estabas tú? ¿Cuál era tu experiencia y tu historia de vida? ¿Cuáles eran los malos pasos en los que andabas por esos años? Bueno, mi rutina diaria era alcohol, drogas, robos en las madrugadas, tráfico durante el día de drogas. Y era una vida totalmente marginal, una vida sin Dios, una vida sin esperanza, una vida sin futuro. No había ninguna alternativa para poder salir de esa situación.
Y entonces viví en la cárcel, fui detenido 48 veces, pasé por 6 cárceles, pasé por 9 torturas con electricidad, porque en aquel tiempo se torturaba en Chile. Estamos hablando de la época de la dictadura militar. General Pinochet y otras cosas. Y felizmente yo tuve una oportunidad, y esa oportunidad se dio de forma concreta y definitiva ese día 25 de mayo de 1980. ¿En qué estabas? ¿Estabas en la calle? ¿Estabas preso? No, estaba en libertad física y estaba borracho y drogado, tirado en una calle, cuando de repente me acerqué a una iglesia cristiana con la intención de pedir dinero para seguir mi farra. Y esa noche escuché un mensaje que me impactó profundamente. El mensaje era que Jesús no merecía morir en la cruz. Jesús nunca le hizo daño a un ser humano, pero el mensajero decía que Jesús había tomado mi lugar en aquella cruz y que Jesús había muerto en mi lugar. Eso me tocó profundamente. Lloré amargamente casi 2 horas. Esa noche le entregué mi vida a Cristo y mi vida cambió de forma definitiva. Hasta el día de hoy van a ser casi 32 años ya. Cuando nosotros decimos cambiar, estamos diciendo que el Señor cambia esta experiencia de estar en la cárcel. Seguramente hay secuelas de todo eso que viviste. No sé si tenías familia, estabas casado, eras soltero. ¿Cómo ibas? Cuéntanos un poco, más atrás, ¿qué era lo que tú hacías en el mundo? ¿Por qué llegan a torturarte? No fue por bueno, lo más probable, claro. No sé si por razones políticas, pero lo más probable es que no fue porque era un tipo bueno, ni gentil por el mundo. Claro. ¿Qué cosas hacías en concreto que te llevaron a la cárcel tantas veces? Bueno, yo, mi primera prisión fue a los 14 años de edad por tráfico de drogas. Yo viajaba a las plantaciones de marihuana, estamos hablando de más de 30 años atrás. La Calera, en muchos lugares de la región allí, Los Andes, San Felipe, Chagres, y lógicamente que al viajar a esos lugares traía sacos y sacos de marihuana y luego no solo los consumía, los traficaba, y entonces y eso también me llevó a tornarme un ladrón, una persona que reventaba los candados de los negocios en las madrugadas, locales comerciales. Y esto me trajo muchos problemas, porque como yo tenía un grupo de amigos, entre comillas, de esos amigos que yo daba mi vida por ellos, yo tenía un código de honra: nunca entregar a un compañero. Entonces la policía torturaba con la intención de que el delincuente entregue lo que se robó, la droga, y a sus compinches, o no sé cómo le podrían decir aquí, sus compadres o sus colegas de trabajo, digamos, ¿no? Y entonces yo tenía un código de honra: nunca entregar a un compañero, y esto pues me trajo muchos problemas, porque de mis 48 detenciones, la mayoría yo fui preso porque mis amigos no tenían el mismo código que yo. Entonces ellos me entregaban. Y aprendí en el mundo marginal que en ese mundo marginal solo hay amigos cuando hay drogas, cuando hay dinero, cuando hay farra, cuando hay alcohol, cuando hay fiesta, pero se acabó, no hay más amigos. En la cárcel yo tenía 3 visitas por semana: martes, jueves y domingo. ¿Quién me visitaba? Mi mamá. Las mamás son especiales. La mamá siempre le da crédito a su hijo, aunque sea el peor. Los amigos, pues la verdad, brillaron por su ausencia. Y el 25 de mayo de 1980, tú escuchas que Jesucristo murió en la cruz sin tener ninguna culpa. Así es. Él tenía otro código. Tú hablas del código que tú tenías con tus amigos, sí, pero Jesucristo tenía un código distinto. Sí. El código de no entregar al verdadero responsable, al pecador, porque la paga del pecado es muerte. Así es. Y tú escuchas ese mensaje y sientes que ese era el mensaje que tú estabas necesitando y decides entregarle a tu vida al Señor. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa noche la experiencia fue tan profunda, lloré, como dije, amargamente casi 2 horas. Le pedí perdón al Señor por todo lo que había hecho y le digo: Señor, te entrego mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Cuando salgo de esa iglesia, yo era otra persona. Llegué a mi casa, en el entretecho de mi casa todavía me quedaban 2 sacos de marihuana, alrededor de 80 y tantos kilos, casi 90 kilos. Y la experiencia fue tal que yo saqué toda esa droga, me fui hasta una quebrada, un cerro X, que no voy a decir dónde, ¿no? Y entonces los enterré y le prometí a Dios que nunca más iba a destruir vidas. Al día siguiente, la primera cosa que hice, me fui a la peluquería, porque yo usaba un pelo largo, ¿no? Usaba ropa hippie. Toda mi ropa hippie la tiré a la basura. Mi hermano mayor me regaló un traje, corbata, camisa blanca, qué sé yo. Mi abuelita me regaló la primera Biblia, porque un detalle importante: soy fruto de la oración perseverante de mi abuelita. Eso hay que destacarlo siempre. Y luego de
transformado interiormente y luego físicamente, me fui a la famosa Plaza Echaurren y a las 5 de la tarde del sábado 26 de mayo de 1980, 20 horas después de mi conversión, yo estaba predicando mi primer mensaje. ¿Y qué predicaste ese día ahí en la Plaza Echaurren? Ese día leí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con toda la fuerza que yo tenía como joven de 19 años de edad, grité en la Plaza Echaurren. Anoche yo era un pecador perdido, miserable, yo iba a camino del infierno y de la condenación. Pero anoche el Señor Jesucristo me salvó, me dio vida eterna, perdonó todos mis pecados y ha cambiado mi vida para siempre. El comentario es que Luis Alegría se había tomado una sobredosis de drogas y se había trastornado. Se había vuelto loco. Así es. Luis, y a partir de ese momento en que tú le entregas tu vida al Señor, das este paso importantísimo de salir a dar testimonio al mundo, convertirte en un loco para aquellos que no entendían el proceso, pero además el Señor te ha permitido a lo largo de la historia de tu vida, yo sé que tú has recorrido muchos países contando tu testimonio. Me imagino que en las condiciones en las que tú estuviste, muy joven a los 19 años, metido en la cárcel tantas veces, nunca pensaste lo que Dios podía hacer contigo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido el desarrollo de tu vida espiritual a partir de esa situación que ocurrió por allá por la década del 80? Ok, tú me preguntaste si yo era soltero o casado. Yo, la verdad, a los 19 años era soltero, pero yo ya era papá. Fui papá a los 17 años de edad, hoy tengo un hijo de 33 años de edad, y en el proceso Dios me dio mi esposa, con mi esposa tenemos 3 hijos, y en ese proceso de reintegración a la sociedad comencé a estudiar la palabra, porque fui reeducado por la Biblia, comencé a predicar todos los días en las calles, en las plazas, y comencé entonces a preocuparme de mi persona, y de reintegrarme a la sociedad. Comenzó un proceso difícil porque la sociedad no te perdona. Cuando yo buscaba un empleo, la ficha policial decía que yo era un bandido. Aunque Jesús me había transformado la vida, andaba de traje, corbata, me veía aparentemente una persona honorable, pero el documento decía Luis Alegría es un presidiario. Entonces pasó ese proceso difícil, milagrosamente a los 5 años en el Evangelio, ya recién casado con un hijo pequeño, Dios hace un milagro, se limpia mis antecedentes y me contrata una de las mejores empresas de nuestra ciudad en Valparaíso y me dieron muy buenas oportunidades, crecí en esa empresa hasta que en ese proceso, siempre soñando en escribir un libro que lo tenemos aquí, Drogas, huí de la esclavitud, en ese proceso también surgió la película, ¿no? Y felizmente este proceso se fue dando hasta que cuando ya tenía casi 11, casi 12 años en el Evangelio, 7 años en esa gran empresa, Dios me dio una señal y esa señal indicaba Brasil y ya hace 20 años que nos fuimos con mi esposa, nuestros hijos en esa época pequeños y hemos hecho una plataforma en Brasil y de ahí hemos salido por el mundo a predicar el Evangelio. Yo le quiero contar a los amigos como un testimonio de lo que Luis está comentándonos a través de nuestro programa Aire Nuevo y también a través de veritascapital.cl, que yo hace ya 6 años atrás fui a Brasil, al estado de Sao Paulo, a la ciudad de Catanduva, que es una ciudad al interior de Sao Paulo, y allá escuchaba la historia de un predicador chileno que habían conocido en Catanduva, que había pastoreado también en Catanduva y desarrollado un trabajo espiritual muy importante y había impactado mucho la vida de unos amigos que están allá en Brasil y a los que yo conocí en ese instante y me hablaban de un tal Luis Alegría y me contaban su historia y su testimonio. Y a lo largo de los años, porque yo conocí a Luis Alegría hace un año atrás, hoy día está con nosotros contándonos su testimonio y yo puedo dar fe, ciertamente, de que el testimonio de Luis Alegría es motivo de bendición en Brasil. Yo sé que tú vives muy cerca de Catanduva, que es una ciudad que está a 6 horas de la ciudad de Sao Paulo, de la capital, y estás viviendo en San José de Río Preto. Y desde allí te estás moviendo hacia las distintas ciudades y los países donde Dios te permite estar contando tu historia. Justamente. ¿Cuánta gente ha sido impactada por esta palabra que el Señor te entregó? Bueno, mira, solo a México he viajado 19 veces. Son miles y miles, solo de jóvenes en escuelas y universidades, entre México, Brasil, Chile, África y Europa, me han escuchado alrededor de 1 millón de jóvenes. Universitarios y jóvenes estudiantes de, aquí le llamamos liceanos.
Ahora, personas adultas han sido miles y miles. En México tenemos muchos hijos espirituales, en Brasil muchos hijos espirituales. Y hemos visto la gloria de Dios porque este asunto es tan tremendo. Porque tenemos experiencias en Brasil, tenemos hijos espirituales en México, hijos espirituales en África, hijos espirituales en Europa. Y curiosamente, hace pocos días atrás prediqué en un lugar, aquí en la ciudad, pero en un cerro. Y el año pasado, cuando estuvimos con mi familia, una hermana gentilmente compró algunos de mis libros y se los regaló a un grupo de narcotraficantes conocidos de la región. Y entonces sucede que ahora, después de un año, yo vengo y me encuentro que 9 de ellos se han convertido a Jesucristo. Hace un mes atrás se bautizaron y tenían una tremenda plantación, destruyeron todo y ahora todos están sirviendo al Señor Jesucristo. Un testimonio leído en un libro. Entonces, yo me he gozado, me he alegrado y justamente este fin de semana tendremos una campaña en un cerro de Viña del Mar, donde hemos invitado a algunos de estos jóvenes también para que den testimonio de cómo fue que el Señor usó un libro, uno estaba lejos, predicando y Dios estaba usando esta experiencia para transformar vidas. Lo más probable, Luis, es que hay muchas personas que se van a interesar en conocer tu historia. Ajá. Les vamos a dejar ahí algunos datos para que se contacten en este momento. Estamos colocando ahí en la pantalla algunos datos si alguien quiere tener tal vez el libro, tal vez también la película, y puedan tomar contacto contigo. Sin embargo, la historia de Luis Alegría es una historia que debe repetirse a lo largo de muchas partes, donde el poder de Dios es capaz de transformar profundamente la vida de muchas personas. La clave está aquí en la persona de Jesucristo. Lo más probable es que también haya gente allí que quiera decir, ¿qué hay para mí? ¿Cómo yo puedo dejar esto y cómo puedo salir de este estado? Por favor, aprovechemos este espacio para que tú le hables al corazón de las personas inspirado por el Espíritu Santo. Ajá. Primero, quiero dejar bien claro que el Evangelio del Señor Jesucristo no es solo para drogadictos, alcohólicos, delincuentes y presidiarios. ¿Ya? Todo ser humano nace pecador y por lo tanto todo ser humano necesita de un Salvador. Y este Salvador se llama Jesucristo. Ahora, si tú eres una persona que tienes un problema de alcoholismo, tabaquismo, drogas, tráfico y qué sé yo, un montón de cosas, quiero decirte que hay esperanza para tu vida. El proceso de la recuperación parte de ti, porque Dios ya hizo en la cruz lo que tenía que hacer. Envió a su Hijo, su único Hijo, y lo sacrificó en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos tener la bendición de ser salvos, de recibir perdón para nuestros pecados, y esto produce en nosotros un cambio de vida. Como lo hizo en mí, lo ha hecho en millones de personas en todo el mundo. Entonces, la decisión es totalmente personal. Yo sé que no es fácil dejar el cigarro, el alcohol, las drogas y un montón de cosas, pero en este caso el alcohol y las drogas ilícitas, marihuana, cocaína y otro tipo de drogas, te llevan a un fondo que te va a destruir. He visto tantas personas, la mayoría de mis amigos que no quisieron a Jesús en la época que les presenté al Señor. Estas personas no quisieron al Señor, la mayoría está en la cárcel, alrededor de 25 de ellos están muertos, y los que están en libertad física los ves tirados en las calles, muriendo como indigentes. Entonces, la verdad es que nadie quiere morir en esas condiciones, pero el proceso se empieza como yo empecé, a los 10 años de edad con un cigarro, a los 10 años de edad con una borrachera, a los 11 años de edad me regalaron un cigarro de marihuana, a los 13 años estaba robando, asaltando, traficando drogas, metido en las plantaciones de marihuana, robando la droga, enfrentando gente armada, casi para perder mi vida muchas veces. Y luego vino la primera prisión y al total fueron 48 detenciones, 6 cárceles y 9 torturas con electricidad. Felizmente yo conté, así como cuentas tú, con la misericordia del Señor. ¿Cuánta gente ya te ha hablado, has escuchado del Señor, o en la cárcel, o en las calles, tanto lugar? Pero la decisión es tuya. Eres tú quien tiene que decidir por lo mejor. Entonces, acércate a una iglesia cristiana, busca un pastor, un hombre de Dios que te pueda orientar, que te pueda enseñar de la Biblia, y sé perseverante. No desistas a la primera reunión, insiste una y otra vez, porque la noche que Jesús me tocó, ese día 25 de mayo, yo había estado 7 noches seguidas en una iglesia cristiana para pedir dinero.
No te puedo contar toda la historia, los detalles, porque no da tiempo. Pero nada más para decirte que yo fui 7 noches a esa iglesia que tenía culto todos los días. Y la última noche, el día 25 de mayo, un día viernes a las 9 de la noche, el Señor por su gracia y misericordia me tocó y me transformó la vida. Lo hizo conmigo, lo hará contigo también. Decídete, hoy es tu día. Dios te bendiga. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos del corazón. Fíjese que para Dios no hay ningún caso perdido. Para Dios no hay ninguna persona que no tenga la oportunidad ni el derecho de acercarse a la salvación. Ese derecho viene a partir de reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Luis Alegría es testimonio de ello. Óscar Cáceres también es testimonio de eso. Y muchos hombres y mujeres, no solamente en Chile, sino que en el mundo, que han descubierto que Cristo trae realmente restauración y vida eterna. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros en nuestro programa Aire Nuevo. Te bendecimos en el Señor. Queremos que Dios te siga acompañando y donde quiera que vayas. Recuerda que aquí fue en Valparaíso donde el Señor trajo la vida a tu vida. Gracias. Yo que agradezco y agradezco a nuestros amigos que gentilmente nos han asistido. Muchas gracias. Y recuerde, este fin de semana vamos a tener un encuentro el viernes 17 y sábado 18 en la Villa Los Aromos, ahí en Miraflores Alto, a las 19:30 horas, entrada absolutamente liberada. La historia de Luis Alegría es la historia del hombre que conoció a Jesucristo en las peores circunstancias. Dios tiene tiempo para usted. Pero también los queremos invitar porque el próximo mes de marzo, el 9 y 10 de marzo del 2012, vamos a tener un encuentro dirigido especialmente a las familias, que se llama Edificando la Familia, Buenos Cimientos, Familia Sana, con 3 ejes principales de desarrollo del tema. Primero Dios, segundo la familia y después todo lo demás. El expositor va a ser el reverendo Mario Sergio de Gois, quien es pastor de la primera iglesia presbiteriana en el estado de Sao Paulo, en la ciudad de San José de Río Preto. Y esto va a tener un costo de 2.000 pesos por persona y 3.000 por matrimonio. Y 3.000 por matrimonio. Por lo tanto, le dejamos abierta la invitación para que también pueda llegar a este congreso que se va a desarrollar en la iglesia Visión de Reino, ahí en Pedromón 2590, frente, ¿no es cierto?, a una cuadra del parque de la Plaza O'Higgins. Usted puede encontrarse con esta oportunidad también si usted cree y necesita que Dios hable a su familia. Este es el momento también para acompañarnos en esa actividad. Vamos a estar contándole de ella en los próximos programas. Así que desde ya le dejamos cordialmente invitados. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga. ¿Qué me ha sucedido? El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Yo he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pasto. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pasto. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras